Hola niños, el día de hoy vamos a ver la mezcla en ciencias naturales. Nos dice que la mezcla es la combinación de dos o más sustancias. Estas nunca van a cambiar sus propiedades químicas, aunque eso no quiere decir que físicamente pues no van a tomar otro aspecto. Pueden sufrir cambios físicos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor si yo hago una mezcla en la cual, disuelvo pintura sobre agua, en automático las dos van a sufrir cambios. ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, si yo vacío un poco de pintura sobre el agua, la pintura es rosa, entonces el agua va a sufrir un cambio físico en cuanto a su color. El agua es un color, no tiene color. Al mezclarle un poco de pintura, pues va a adquirir el color rosa. Entonces ya está sufriendo un cambio físico. En cuanto a su textura, se puede volver más espesa, y en el caso de la pintura pues se va a volver más líquida y puede que el color pierda fuerza. Aquí está sufriendo lo que es un cambio físico, pero eso no quiere decir que sus componentes van a sufrir ningún cambio. En el caso del agua, los componentes químicos de ella, que sería el hidrógeno y el oxígeno, pues van a seguir existiendo a pesar de que su físico esté cambiando. Ahora, en la clase anterior, o en la última clase que vimos de ciencias naturales, estuvimos checando lo que era una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. En este caso, pues ya vimos que la mezcla heterogénea es cuando los componentes se pueden mezclar. Entonces aquí tenemos el componente que sería la pintura y el componente que sería el agua. Al mezclarlos, si sufren un cambio físico, que al final nos va a dar un agua con diferente color y una pintura con diferente textura. Pero ¿qué quiere decir? Ninguno de los dos perdió o sufrió algún cambio sobre sus componentes físicos. Sus componentes químicos. El agua sigue manteniendo los suyos, la pintura también, solamente sufrieron el cambio físico. ¿Cómo fue eso? Pues el agua ahora tiene color y la pintura ahora es líquida. En el caso de las mezclas heterogéneas, pues nos podemos dar cuenta que lo heterogéneo no se mezcla. Entonces, si es heterogéneo, no se va a combinar con los demás componentes. ¿Qué quiere decir? En este caso, por ejemplo, tenemos una ensalada en donde todos los componentes se están mezclando, pero ninguno se cambia su propiedad ni física ni química, la sigue teniendo. Para dejarlo más claro, vamos a ver la prueba del aceite. Cuando nosotros vertemos aceite sobre un vaso de agua, el aceite se va a subir por el peso. Es mucho menos pesado que el agua, entonces por lo tanto sube, y el agua, como es más pesada, se queda abajo. Tenemos una mezcla heterogénea porque no se está disolviendo el aceite sobre el agua. Y para que lo entendamos mejor, vamos a poner 3 vasos de agua. Como se dan cuenta, en el primero vertí un poco de jabón líquido. En el segundo vamos a verter un poco de aceite. Y en el tercero vamos a verter azúcar. Bueno, ahora los voy a revolver los 3. Listo. Ahora vamos a esperar un poquito. En el caso del jabón, que ya se revolvió bien, nos vamos a dar cuenta que sí sufre cambio físico. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el color del jabón se disolvió en el agua, entonces el agua en total se volvió de color verde, pero sigue siendo líquida, entonces no pierde sus componentes químicos, tampoco el jabón. Entonces solamente sufrió el cambio físico, pero tenemos una mezcla homogénea porque sí se junta. Al juntarse es homogéneo, que quiere decir que se disuelve el jabón en el agua.
Entonces sería una mezcla homogénea. La segunda, tenemos el aceite. Como se muestra en la imagen, el aceite se subió por el peso, pero se separó totalmente del agua. Entonces aquí ambos siguen manteniendo sus características químicas, porque bueno, el agua sigue teniendo las suyas, el aceite sigue teniendo las suyas, pero y físicamente también los conservan sus componentes físicos, no sufren algún cambio y es más, se separan. Entonces, por lo tanto, esta es una mezcla heterogénea. No se mezcla, entonces es heterogénea. Y el último, que es el azúcar. El azúcar también se queda en la parte de abajo, no se disolvió en el agua. Muchas veces cuando le ponemos a nuestro té o a nuestro café, podemos pensar que el azúcar es un disolvente. Esto no sucede así por el calor de las bebidas a alta temperatura. Es por eso que no se pierde un poco y le extrae el dulce, lo cual hace parecer que pues no es heterogéneo, pero aquí con agua simple podemos comprobar que el azúcar sí es heterogéneo, a menos que esté a un grado de temperatura alta, que es como se puede disolver, porque bueno, el azúcar cambia de estado y entonces al hacerse un poco más chicloso pues desaparece en el agua y se vuelve un disolvente. Pero si lo hacemos de esta forma, el azúcar sigue siendo heterogéneo porque se separó totalmente del líquido. Entonces, bueno, tenemos esos tres ejemplos. Ya vimos que heterogéneo es que no se mezclan y homogéneo es cuando se disuelve, ¿vale? Entonces vamos a entenderlo mejor a través de dos conceptos básicos, que sería la disolución, ¿vale? En este tema nos damos cuenta que una mezcla homogénea, los componentes se disuelven. ¿Qué quiere decir? Si se disuelve en el líquido, es homogéneo. ¿Por qué? Porque desaparece dentro del líquido. Pareciera que desaparece dentro del líquido. Aparte de que le cambia componentes físicos. Pero cada uno sigue manteniendo sus componentes químicos. ¿Ok? Como este que se disolvió, que quiere decir que pareciera que el agua lo absorbió, pero lo seguimos viendo porque es verde y porque nos sigue dando el componente químico, que en este caso es del jabón. Está espumeando, nos quiere decir que el jabón está ahí, solamente sufrió cambios físicos. Entonces esto es una mezcla homogénea. Y bueno, en el caso de la mezcla heterogénea, sus componentes no sufren cambio en sus características físicas, entonces lo podemos ver aquí. No sufrió cambio en su característica física y este tampoco, además de que las químicas siguen ahí. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo por hoy respecto a ciencias naturales. Ya lo habíamos visto, esto solo es el refuerzo del último tema que vimos. Entonces, posteriormente ya les estaré mandando el video del nuevo tema y bueno, que tengan una bonita tarde y sigan atendiendo las indicaciones de no salir de casa. Hasta luego.